noches y bienvenidos a una nueva ruta con la historia dentro de las noches de historia a la luz de la luna. Hoy vamos a reconocer un lugar de importantísima referencia para la historia y la sociedad de Palma del Río. Estamos hablando de un conjunto de tierras que podemos denominar las tierras de Belén, porque así figura en más de una documentación, el Cerro de Belén, y en definitiva un lugar cargado de impresiones y de referencias históricas muy importantes. Lo vamos a ver a través de la geografía, la hidrografía, la historia social, la historia religiosa y por supuesto los hitos que han marcado este lugar. Quizás la primera pregunta que tendríamos que formularnos: ¿qué fue antes? ¿El Cerro de Belén o el llano donde hoy está Palma del Río? Pues estamos en el primer lugar de nuestra historia, porque atendiendo a la geografía y a la orografía que os contaba hace unos días, nuestro municipio tiene tres espacios bien definidos: el valle que tenemos por frente, la campiña y este pie de monte, este final de Sierra Morena, un subsistema de la geografía montañosa de nuestra tierra, de la Bética. Pues bien, en este afloramiento del sistema terciario se conformó este lugar. Aún no existía siquiera la llanura de Palma, que se forma más tarde con la depresión del Guadalquivir, un hundimiento del terreno que se llena de lo que se llama tierra de aluvión, llanuras de aluvión, fertilísima, y donde poco a poco el ser humano lo va a ocupar. Pero geográficamente nos encontramos en el lugar más antiguo de nuestro término municipal, que son 200 kilómetros cuadrados, pero que este espacio es, por su naturaleza geográfica, el más antiguo. Fijaros también en un detalle: estamos sobre un cerro, una elevación del terreno, constituida por una piedra negra durísima, tan dura que ha formado un cabo que ha condicionado la depresión del Guadalquivir. Por eso el río, que viene ya lento y suave desde Córdoba, aquí en este lugar ha tenido diferentes posicionamientos hasta terminar pegado al Cerro de Belén. Debemos de pensar que el Guadalquivir hace no mucho, no pensemos en milenios, siglos, e incluso algunos de nuestros mayores lo han conocido, el Guadalquivir estaba más atrás. Por eso los movimientos del Guadalquivir y del Genil han configurado nuestro pueblo, un pueblo que no pudo nacer con tantas desviaciones de los ríos, donde por un lado los meandros del Genil y la gran superficie que ocupaba el Guadalquivir hacía muy poco habitable montar allí un pueblo. Por tanto, los primeros hombres, los primeros palmeños, prefirieron vivir en estas alturas o en las orillas de las mismas. El Guadalquivir, sus madres antiguas, lo que se llaman las madres viejas del Guadalquivir, están más abajo, más pegando a Palma, y esa desviación del río ha conllevado que muchas tierras han cambiado de posicionamiento y de espacio, lo que el río te da y lo que el río te quita, incluso formando, y se ven algunos planos antiguos de nuestro pueblo, islas. Hay una topografía del término municipal de Palma de principios del siglo XX, donde se ve como perfectamente ahí delante el Guadalquivir tiene como dos cuencas, y en medio se está formando una isla, Isla Redondo, Isla San Pedro, la Isla de la Heredad. Son terrenos que aún tienen hasta los nombres de que fueron islas, hasta que el Guadalquivir definitivamente se encaja pegando a este cerro. Pero hace poco nos ha aparecido un documento muy curioso, y además digo que es bastante curioso, que nos va a implicar un tiempo de profunda investigación sobre ese terreno.
Muchos de vosotros conocéis que al otro lado del río, esas tierras se llaman Casasanta. Casasanta era un gran cortijo que arrancaba aquí en Belén y llegaba pues prácticamente hasta los terrenos que hoy sería la Venta del Gallo, la casa de don Ramón Ros, etc. Casasanta en el siglo XIX se divide en 8 porciones y son sacadas a subasta por las desamortizaciones que ya os he contado alguna que otra vez. Gracias a esas desamortizaciones conocemos los límites de Casasanta y tienen por el norte el Cerro de Belén, con lo cual, como me ha dicho hace muy poco un señor, Manuel Caro de la Barrera, que tiene una huerta en aquel lado, en Casasanta, ese terreno antes estaba pegando aquí y no donde está el río ahora. ¿Y por qué Casasanta? Qué nombre más curioso del cortijo, pegado a Belén. Porque Casasanta pertenecía a la iglesia, al clero, y como ya os he dicho en varias ocasiones, en las desamortizaciones de 1855 se quitan las tierras, especialmente a hospitales, propiedades de la iglesia, como obras pías. Pues Casasanta es una obra pía, la obra pía de Casasanta perteneciente a la Casa Santa de Jerusalén. En Palma del Río, Casasanta perteneciente a la Casa Santa de Jerusalén. ¿Pero qué es esto? Una obra pía que con toda seguridad tuvieron que montar los franciscanos, porque una de las misiones de los franciscanos en el mundo es la custodia de los santos lugares, y para tal fin crearon una obra pía cuyos beneficios, los que le podía dar, por ejemplo, las tierras, se destinaban a la custodia del Santo Sepulcro y otros lugares de los santos lugares. Pues Casasanta fue una obra pía funcionando hasta 1855 al servicio de Jerusalén, una Casa Santa en Palma del Río, reportando diezmos al mantenimiento de los santos lugares. No he encontrado otra referencia de Casa Santa en la provincia de Córdoba, ni siquiera por los terrenos próximos a nuestro pueblo. Un verdadero interés el que suscita ese lugar. Pues bien, el nombre, a pesar de que se subdividió en 8 parcelas, todos los propietarios lo han mantenido. Y si hoy nos metemos en Google, aparece ese terreno con el nombre de Casasanta. Una curiosidad a tener en cuenta sobre los movimientos de los terrenos de este lugar. ¿Dónde está el Cerro de Belén? En un lugar magnífico, porque aparte de esta orografía del subsistema de Sierra Morena, está encajado entre el Retortillo, las tierras de Belén llegaban hasta el Retortillo, el Benbézar, por el norte Fuenlaiguera, tengamos en cuenta es otro nombre, Fuente de la Higuera, un lugar con una fuente, y por el sur el Guadalquivir. Estas eran las tierras de Belén, y además propiedad de la iglesia, porque los cabezos que tenemos aquí pegados a Belén eran de la dignidad episcopal, y fueron expropiados y subastados. Y así fue progresivamente con todos los terrenos colindantes, incluido Fuenlaiguera. El único sitio que se salvó de esas expropiaciones fue el santuario de Belén, la ermita de Belén. Pero aún nos queda mucho para llegar a la ermita de Belén. Estamos viendo el lugar, y en ese lugar estratégico de altura, aguas, este lugar tenía una fuente propia, una fuente de agua ferruginosa, que baja desde un venero desde la sierra, y esa fuente le dio una característica especial a este lugar. La fuente estaba mucho antes que nosotros, porque los veneros, la tierra, se fue formando. Estamos contando la génesis de un lugar y de un municipio.
Y luego llega la acción antrópica, la acción del hombre. ¿Cómo interviene? ¿Cómo intervenimos los antiguos palmeños desde un principio? Pues lo encuentran como un lugar estupendo para vivir. En el Paleolítico y en las terrazas fluviales pegadas al Guadalquivir ya encontramos al primer palmeño, al hombre del Paleolítico, que nos ha dejado una estela de bifaces y de trabajos líticos, cantos tallados, que han llegado afortunadamente hasta nosotros con los magníficos trabajos de Francisco Murillo o de Francisco Araque. Y además luego vamos a encontrar un sitio donde están depositados parte de esa industria lítica. Ese es en tiempo del Paleolítico y que va a proseguir esa habitabilidad en el Calcolítico, en la edad de los metales. Pero serán los romanos los que nuevamente encuentran un lugar muy bueno para asentarse. Y aquí, en el Cerro de Belén, en estas tierras, montan un alfar de ánforas romanas. Es el alfar donde se fabrica la figlina, sasso férreo o la fortunati. ¿Por qué la sasso férreo? Porque es el nombre que recibe la fuente que está aquí, fuente ferruginosa, la sasso férreo. Y ahí se monta un alfar romano de donde salen las ánforas desde este cerro hasta Roma, hasta el monte Testaccio. No queda la cosa ahí, sino que descubren ya los romanos que esta tierra tiene cobre, plomo e incluso cerca oro, y empiezan las explotaciones mineras de Sierra Morena. Aquí, como tal, no hemos encontrado que hubiera un yacimiento minero, pero sí que está la mina, y además la mina recibe el nombre de Mina de Nuestra Señora de Belén, porque posteriormente, en el siglo XIX, cuando se desarrollan las políticas liberales, empieza a haber unos estudios de la topografía, del suelo, de la estratigrafía de este terreno, y se detectan los minerales, haciéndose un inventario de las minas de la provincia de Córdoba. En concreto, aquí en Palma, ese catálogo de minas recoge la mina de Nuestra Señora de Belén de cobre, que es adquirida por una sociedad que funda en 1858 en Madrid, que es la Sociedad de Fusión Carbonífera y Metalífera Belmez Espiel, que entre sus propiedades tiene la mina de Nuestra Señora de Belén de Palma del Río. Creemos que no llegó a explotarla, porque eso fue hace, como el otro que dice, hace 2 días. Pero ya tenemos que si los romanos pusieron un alfar, posteriormente una mina, la cosa no se queda ahí, que además es un lugar fértil para sembrar, y se crea a los pies del santuario la huerta de Belén. La huerta de Belén que ocupaba todo ese nivel del río Guadalquivir y que llegaría evidentemente hasta el camino que nos conduce a la barca, a la casilla de la barca. La casilla de la barca aún se conserva. Si bajamos el camino de Poniente, termina, ese es el camino de Poniente, donde está ese señor regando. El camino de Poniente termina en la casilla de la barca, porque entonces el lugar para cruzar al río Guadalquivir, la barca estaba situada en ese lugar, en concreto en la casilla de la barca. Pues bien, ya tenemos identificada la orografía y el principio de la conquista del hombre, desde el Paleolítico, los romanos. Pero luego llega otro momento muy interesante que esta noche vamos a hilvanar y nos vamos a dar cuenta cómo tiene que haber alguna relación muy curiosa. Hace unos años, cuando se lleva a cabo las obras de la carretera de Córdoba-Sevilla, la A431, ahí a la altura de los Bomberos, aparece un cementerio musulmán. Dices tú, ¿una tumba, 2 tumbas, 3 tumbas? 131 tumbas. Eso no es un lugar circunstancial donde se ha enterrado a alguien. Eso es en toda regla una necrópolis musulmana. Y curiosamente está ahí, en el camino de Poniente del Cerro de Belén. ¿Qué pudo pasar para que se instalara ahí un cementerio? Porque hubo una pandemia en aquella época. Estamos hablando del siglo X, siglo XI. No.
hubo una batalla violenta donde aquí de pronto murieron 131 soldados y se le enterrara rápidamente. Los cuerpos están enterrados correctamente, supino, mirando a la Meca y sin daño, que podríamos decir, de haber sufrido unos efectos violentos. Con lo cual fue un cementerio en toda regla, aquí, en las afueras de la Medina. Y en ese cementerio, entre los restos con los que taparon a los moros, aparecen la industria lítica del Guadalquivir, es decir, echaron tierra y en la tierra iban los bifaces, las hachas, los hendedores, los raspadores. Nos dejaron un testimonio magnífico del Paleolítico, en el enterramiento de aquella necrópolis musulmana. Pero están ahí, y este siempre ha sido un lugar habitado. Hemos consultado por qué se pudo hacer una necrópolis musulmana entre el siglo X y XI aquí. Vamos a buscar otra pista. En el año 1982 se instituye en este santuario los pregones a María Santísima de Belén la víspera de la romería. El primer pregonero fue el historiador y archivero Manuel Nieto Cumplido. Y aquella noche nos contó, a los que estábamos aquí, han pasado ya algunos años, nos contó un famoso almuerzo o cena que tuvo el rey Al-Mutabí en sus batallas entre Sevilla y Córdoba, que paró en este santuario y comió unos conejos con caracoles, los enterraron prácticamente a ras de suelo, y siglos después Nieto Cumplido encontró los caracoles, los cascarones, los huesos de los conejos y unos tiestos de cerámica que indicaban que pertenecían al rey Al-Mutabí, el rey poeta. ¿Por qué paró aquí y no allá o en el otro sitio? Qué curioso, 1070, cuando ya está el cementerio musulmán. Es decir, el rey Al-Mutabí no paró aquí por casualidad, paró porque estaba habitado y ahí había un cementerio. ¿Y qué podía haber aquí para que estuviera habitado? ¿Qué se hace al lado de un cementerio, de una necrópolis musulmana? Pues lo hemos consultado y se hace normalmente un morabito. Un morabito viene a ser como un santuario, como una ermita del mundo musulmán, donde vivía un santón. ¿Qué características tenía que tener un morabito? Pues, entre otras, un lugar alto, agua, río en su proximidad, Cerro de Belén, se para el rey Al-Mutabí, come aquí, ahí hay un cementerio, esto está habitado. ¿Qué nos está indicando todas esas líneas de trabajo de investigación? Que el Cerro de Belén tenía una actividad religiosa musulmana. Y por eso los musulmanes quieren estar al lado de su Dios, de Alá, y se entierran ahí. Y se entierran porque se mueren y van enterrando uno a uno y hacen una tumba y otra, y así de las que están excavadas, 131. No se pudo continuar, ya todo esto se ha transformado. Pudo estar en esta misma base el morabito musulmán, de ahí el cementerio, de ahí la parada de Al-Mutabí. Pues bien, termina la etapa musulmana y en Palma del Río todavía se quedan antiguos moros con nuevos moros que ha traído el señor Egidio Bocanegra. Estamos hablando de los mudéjares que vienen de Gumiel de Izán en Burgos. Son aquellos conquistadores de las nuevas tierras del sur peninsular. Esos moros mantienen su culto y mantienen su enterramiento. No tenemos más que leer el fuero de los moros de Palma del Río de 1370 y algo, que le da Pedro I el Cruel a Egidio Bocanegra y que reafirma Enrique II a Ambrosio Bocanegra. Con lo cual, la vida del mundo musulmán sigue adelante. Tienen que seguir con sus carnicerías, con sus oraciones, con sus baños y con sus cementerios. Y no hemos encontrado ningún cementerio musulmán en la villa de Palma, pero sí aquí.
hay que recristianizar el valle del Guadalquivir. ¿Cómo se hace ese proceso? Pues evidentemente adquiriendo tierras y rebautizando los lugares. Este lugar, en 1400, entre 1400 y 1436, se crea un santuario aquí, la primera ermita de Nuestra Señora de Belén, que está en el testamento de Francisca Portocarrero, la señora de Gilio Bocanegra, cuarto señor de Palma. Los moros ya no tienen el poder político, ni religioso, ni social, y los castellanos reutilizan lo que han sido sus propiedades. La antigua mezquita se ha convertido en iglesia y el Cerro de Belén pasa a ser una ermita mariana de la advocación de Belén. Advocación que llevan por todo el Mediterráneo, especialmente los franciscanos. A partir de ahí ya entramos en la Edad Moderna. ¿Qué ocurre? Que hay un señor de Palma del Río, que es Luis Portocarrero, empeñado en que los franciscanos tengan un monasterio en Palma del Río. Pero Fray Juan de la Puebla, fundador de la custodia de los franciscanos de Los Ángeles, no admite la fundación de un convento por estar muy próximo a la villa. Y sí lo admite, evidentemente, la primera en Los Ángeles, San Luis del Monte y algunos más, pero no el de Palma del Río. Y no será hasta que muere Fray Juan de la Puebla y hasta que incluso muere Luis Portocarrero, vamos a verlo ahora aquí en una placa, cuando se monta una ermita al otro lado del río, pegado al Genil, con el mismo nombre de la Virgen de Belén, y se funda por bula pontificia el convento de Nuestra Señora de Belén, vulgarmente llamado Convento de San Francisco. La tradición, que no está en nada demostrado porque sería un poco una contradicción, es que la Virgen de Belén, que estaba allí en aquella ermita, se la traen aquí. Eso no es necesario, la Virgen de Belén ya está aquí, y la Virgen de Belén de allí permaneció allí, porque así figura en los inventarios de los franciscanos. Lo que sí es cierto es que ya sabemos algo más, y es que el santuario que está aquí, está junto a la antigua fuente romana, aquella del Saso Férreo, pero como ha cambiado el mundo, ahora se llama Fuente de los Condes, que son los nuevos propietarios. Entonces tenemos el mismo espacio geográfico, la misma fuente y la misma tradición religiosa de montar un lugar sagrado en este sitio. La fuente de Belén, el Venero de Belén, estaba ahí, pero en 1857 al 62 se llevan a cabo las obras del ferrocarril, que entonces se decía el Camino de Hierro, de Córdoba a Sevilla. Ese paso del ferrocarril por el santuario le pegó un corte histórico a las tierras de Belén y afectó no solamente al conjunto del terreno, sino al propio santuario. Tanto es así que la hermandad, de la que hablaremos después de la devoción de la Virgen de Belén y de la hermandad tuvo que pleitear con la compañía del ferrocarril para que le restituyera la fuente. El arreglo que hizo la entonces Renfe, que no se llamaba Renfe, evidentemente, dice, bueno, os vamos a hacer una fuente nueva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues el caño de agua que está ahí detrás lo desviamos por detrás del santuario y lo llevamos allí abajo. Y se crea la nueva fuente de Belén. Pero la hermandad siempre quiso tener su fuente donde siempre estuvo, ya que se había perdido aquel histórico caño donde la gente venía a beber aquella agua saludable, bendita. Incluso la propia hermandad facilita el que beba la gente agua comprando vasos que pone a disposición de todos los feligreses. No será hasta 1875 cuando un ingeniero ilustre que llega a Palma del Río para trabajar, entre otras obras, en el puente de hierro, don Mariano Castiñeira,
se ofrezca a la hermandad para recuperar la fuente. ¿Qué es lo que hace este hombre? Perfora el pozo lo máximo posible para encontrar el caño por debajo de la vía del ferrocarril, y lo logra, pero no con la suficiente fuerza como para mantener el venero vivo. La obra de la fuente está ahí, es una obra magnífica, con ese templete, casi una fachada griega, donde recupera el caño, donde están colocados unos azulejos de la Virgen, pero el agua no ha tenido la consistencia y la continuidad que tuvo históricamente, y sí en aquel lado. Aquel lado, desgraciadamente, se perdió con la contaminación de la gasolinera y otros factores exógenos. Pero en fin, ya tenemos el lugar, la geografía, la historia que ha ido conformando este sitio, y luego llega esa profunda devoción a la Virgen de Belén. La devoción a la Virgen de Belén, que hemos visto que tiene santuario desde 1436, se articula en este sitio. La Virgen de Belén solo va a Palma cuando hay necesidad de atender al pueblo en rogativas, bien sea por lluvias, por calamidades, por sequías, por langostas, por muchísimas razones. La Virgen de Belén sube y baja al pueblo, pero para llevarle a cabo misas de acción de gracias o de pedirle un favor. Las fiestas de la patrona se hacen aquí. Por eso se viene hasta este santuario la víspera del 8 de septiembre y pasan los feligreses, los romeros, los devotos, la noche en torno al santuario. Es la noche de la velá, estar toda la noche velando a la patrona, a la Virgen de Belén. Y al día siguiente, 8, se le hace su solemne misa y se hacía una romería aquí alrededor del santuario. Eso cambió por muchas razones. Por ejemplo, una razón fundamental por la que cambió, por una pandemia. Cuando en 1885 nos ataca la peste asiática, la Virgen de Belén es llevada al pueblo para invocar que no nos afecte esa peste. Nos afectó de varias formas. Una de ellas fue que no se pudo celebrar la feria de agosto, y entonces se acordó hacer una feria en mayo. Y nos afectó porque como la Virgen de Belén estaba en Palma, esto ocurrió entre la primavera del 85, pues en septiembre del 85, las fiestas patronales de la Virgen de Belén, como no está aquí, se hacen en el pueblo. Oye, y aquello gustó. Y ya en años sucesivos se fue haciendo la fiesta en la plaza de la Constitución, la plaza del Ayuntamiento. Con el puente, con el desarrollo del puente, se facilitó el que la Virgen fuera al pueblo, porque antes era verdaderamente difícil. Recordemos que la Virgen tenía que ir a Palma en una barca, y cuando se construyó el ferrocarril, se decidió hacer un puente de madera, que no se puso donde está el actual, sino más abajo. En la documentación que hasta la presente hemos encontrado de ese puente, se dice que desde Lora del Río se va a trasladar el puente de madera de nombre San Lorenzo hasta la villa de Palma, que ese puente luego llega y empiezan a colocarse los maderos, y que el pueblo está preocupado porque es septiembre, principio de septiembre del 62, 1862, y el puente no está terminado. Lo terminaron deprisa y corriendo, lo decoraron hermosamente, y entre el 17 y el 27 de septiembre, hablo de memoria, llega la reina Isabel II con su hijo, el príncipe de Asturias, e inaugura la estación, el puente, y le preparan una caseta especial a la reina y le regalan naranjas de Palma del Río. Consta en la documentación. El puente no fue muy afortunado por un desconocimiento de las avenidas del río. El río llegó a subir 7 metros. Se cargó casi la mitad del puente en 1865 y definitivamente lo arrastró en enero de 1867. Otra vez la Virgen de Belén y otra vez el pueblo de Palma del Río tenía que volver a las barcas. Pues bien, en ese periodo,
en el periodo de la construcción del ferrocarril y de la construcción del puente de madera, como las obras del ferrocarril le han hecho daño al santuario, se reedifica el edificio y lo vais a encontrar en un azulejo en la puerta que pone 1864. El santuario de Belén, cuando ahora entremos, por favor mantenemos la distancia y las mascarillas, porque ya se irá acotando el espacio, es el típico santuario centromariano barroco. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que se pretende es que la mirada del espectador, la mirada del feligrés, se concentre desde que llega en la Virgen de Belén. No hay altar, no hay nada que distraiga la imagen, la mirada. Se concentra todo en la Virgen de Belén, que le entra una luminosidad especial por los grandes ventanales acristalados del camarín. El camarín está más elevado para que el feligrés tenga que levantar la vista, porque es una acción del barroco. Estás ante la Madre de Dios y no puedes mirarla cara a cara, sino más elevada. La pequeña iglesia, la pequeña nave, lo único que tiene es el coro y ese decorado de azulejos muy reciente. Yo digo siempre muy reciente, a mí todo lo que sea del siglo XIX para acá ya me parece de mi abuelo. Son los azulejos que regaló el ceramista palmeño Manuel Ramos Rejano, y que cubrió la iglesia, la capilla, no como lo vamos a ver ahora, porque entonces había confesionarios y otros vericuetos que no se pudo completar bien los paños, con lo cual hay algunos paños que son posteriores. Como querremos conocer que son cerámica de nuestro paisano, del palmeño Manuel Ramos Rejano, nos vamos a fijar en el plinto a ras de suelo que está su firma, Ramos Rejano, con la misma firma que tiene en la Plaza de España de Sevilla, el mismo azulejo. Son unos paños muy conocidos. Aquí a la izquierda vamos a ver unos azulejos de la Virgen de Belén y a la derecha una placa con unos versos. Bien, sobre los azulejos que veamos ahora a la izquierda, los donó en su día un eminente capellán de esta ermita, don Virgilio Valle Pérez. Don Virgilio Valle Pérez sucedió en la capellanía de la Virgen de Belén a otro prestigioso sacerdote, también muy reconocido en Palma, don José Rodríguez Jiménez, el cura colino, que escribió el libro El Catecismo Palmeño en 1955. El cura colino creo que murió en 1960. Virgilio Valle fue ordenado sacerdote en 1944. Sus padrinos fueron don José María Gamero Cívico y Torres y doña María Osborne, que tenían una huerta en la Chirritana. Allí estaban estos azulejos que le regalan sus padrinos y que don Virgilio se los llevó a su casa en la Saurdilla. Posteriormente, don Virgilio los regala al santuario. Y aquí, a la derecha, unos versos del gran poeta militar palmeño Luis Portocarrero, séptimo señor de Palma. Su lirismo, en este caso, se lo dedica a la Virgen y hace unos versos muy bonitos colocados en ese sitio. Quizás el único error es que la población donde murió es Reggio Calabria, no Racchio Calabria, Reggio Calabria. Y entraremos en el santuario. Vamos a ver algunos aspectos del santuario y luego subimos al camarín, vamos a subir a la terraza, a este mirador, a esta balconada del santuario, y luego vamos a regresar aquí, porque después de ver el santuario que estamos visitando, la obra de 1864, al salir vamos a dar otro viaje a 1954, a un siglo después, casi un siglo después. Empezamos por el santuario. Montalbán de Triana son una verdadera obra de arte. En principio, sobre el altar, el presbiterio, mejor dicho, encontramos en la reforma que se hizo en la década de los 70 el escudo de Palma del Río, pero del siglo XVIII lo que sí tenemos es el magnífico camarín. El camarín, que lo vamos a ver ahora por dentro, es una obra soberbia de floristería, de grutesco, de referencias marianas, y en el centro la imagen de la Virgen de Belén.
Esta imagen en concreto es obra de Sebastián Santos Roja, de 1937. Luego contaremos el desarrollo de las distintas imágenes que hemos tenido de la Virgen de Belén. La peana, la media luna y el resplandor es de Damián de Castro, un platero cordobés muy importante que solía trabajar en imágenes de candelero, de vestir, con un imaginero del siglo XVIII que se llamaba Alonso Gómez de Sandoval. La imagen de Gómez de Sandoval es la que se pierde en el 36, pero no tenemos un documento que dijera que la hiciese Gómez de Sandoval, pero sí que pertenece a su escuela. Alfonso, ¿podemos pasar por aquí para pasar al camarín? Inés, súbete primero, por favor. Los que estáis aquí vais a pasar al camarín. Este es el camarín de la Virgen de Belén. Pasar, por favor, ¿vale? Mirar la belleza de todo lo que se llaman grotescos y flores. Y luego, en estas orlas, que está muy oscura, esto habría que restaurarlo, son momentos marianos. El nacimiento del niño Jesús, la adoración de los reyes, la huida a Egipto. Es toda una trilogía mariana. Perdonad que no os he hecho referencia a las letanías. La Virgen en sus letanías se dice pozo de agua, torre de marfil, yo es que no rezaba esa. No rezaba mucho. Es un pozo. Y es verdad que en Palma existen pozos así. Simplemente que ¿cómo se llama? El Zuñigal, tiene un nombre. Está el brocal, la parte de arriba, no llegaba al otro lado. Se colgaba el pozo. Ahí puede ser que incluso por aquí se caiga alguno. Salimos y entra otro grupo. Esta imagen en concreto que estáis viendo hoy es obra de Sebastián Santos Roja. Es un imaginero que trabajó en Sevilla, no nació en Sevilla, pero trabajó en Sevilla, y es una obra de 1937. Lo sabemos por muchas razones. Sabemos que es de 1937 porque el imaginero lo hizo en el 37, en Palma llegó en septiembre del 37, se bendijo en el paseo y tuvo sus primeras fiestas en septiembre de 1937. Pero hay un dato más para saber que es del 37, y ese lo aportamos hace algunos años, y es que en el cuerpo de la Virgen, si desnudamos la parte superior de la Virgen, en la parte de la espalda, el imaginero le puso la fecha, su nombre e incluso una dedicatoria a su esposa, a la que querría mucho. Doña Frasquita, me parece que era. En lo que salen los demás, para que podamos avanzar, fijaros en la peana, la media luna y el resplandor es del platero cordobés Damián de Castro. La Virgen es de Sebastián Santo, un imaginero sevillano de 1937. Y luego toda la que es el camarín está decorado con exorno floral, la vida de la Virgen, el nacimiento de Jesús, la adoración de los reyes y la huida a Egipto, más en la cúpula las letanías y referencias permanentes todas de carácter mariano. Podéis pasar hasta aquí y ya después entra este grupito.
Atención, vamos a seguir y terminamos. Nos subimos al mirador. En torno a este monumento. Hemos hablado desde un principio de la geografía, de la hidrografía, de la historia de las antiguas civilizaciones y del desarrollo de un lugar que es el Cerro de Belén con una ermita. Terminamos con la devoción a María Santísima de Belén. Y terminamos recordando varios hitos muy importantes. La Virgen de Belén ha superado todas las pruebas de marianismo palmeño, porque a lo largo de su historia, desde el siglo XV, el pueblo la veneró como su máxima protectora. Si bien algunos poderes fácticos en algún momento intentaron que hubiese sido la patrona de Palma otra virgen. Es curioso que en 1774 el nuevo conde de Palma, el duque de Híjar, promueva un opúsculo de devoción a la Virgen de las Angustias, a la que llama piadosa, protectora, madre y patrona de Palma, pero la que los palmeños consideraban su patrona era la Virgen de Belén, porque era a la que venían para pedirle esa rogativa, para llevarla al pueblo. Es ante la Virgen de Belén cuando se produce el famoso motín popular. El pueblo de Palma se subleva ante la miseria, ante el hambre, ante la guerra, en 1652, y es ante la imagen de la Virgen de Belén cuando sale en procesión desde la iglesia de la Asunción, entonces Santa María. El pueblo protesta porque pasa hambre y lo hace ante la Virgen de Belén. Y luego ese mismo pueblo es el que pide que se declare patrona. Por eso el primer título que tiene nuestra patrona es el de ilustre, porque el Ayuntamiento de Palma del Río, reunido en 1781, pide el Cabildo que sea declarada patrona de Palma del Río. Lo pide el Ayuntamiento en nombre del pueblo. Estoy hablando de 1781. Ya tenemos su primera identificación, o mejor dicho, su segunda, porque la primera es que es muy antigua. La veneración a la Virgen de Belén es muy antigua, es del siglo XV. Es ilustre porque lo pide el Ayuntamiento de Palma del Río. Y el Papa Pío VII concede el patronazgo de la Virgen de Belén al pueblo de Palma del Río, y lo concede entre 1805 a 1807. No vamos a entrar en mucho detalle de esta historia, es que el Papa Pío VII lo pasó muy mal, entre otras cosas lo secuestró Napoleón y se lo llevó a Francia, y robó los documentos del Vaticano y se los llevó a Aviñón. Se perdieron las bulas apostólicas, pero consta en el acta del Ayuntamiento de Palma que el Consejo de Castilla ha recibido las letras apostólicas del pontífice Pío VII y le concede el título de patrona. Por tanto, antigua, ilustre, pontificia. Y años más tarde, el rey Fernando VII le concede los estatutos de hermandad, que ya la hermandad ya existía desde, al menos consta escrita desde el siglo XVIII, pero la hermandad ha existido siempre. Lo que pasa que se regula con estatutos a partir de 1829, se habían solicitado en el 23, y en esos estatutos se contempla cómo va a funcionar la hermandad, y una de las cosas muy llamativas es la figura de los seises, de la que luego hablaremos. Bien, pues en 1807 se reconoce que se concedió el patronazgo porque el pueblo de Palma lo celebró tras sufrir una nueva peste, una nueva epidemia, lo celebró en mayo de 1807. El santuario ha sido un ir y venir de peregrinos. Y luego, el elemento que hemos visto de la transformación del ferrocarril, de los puentes, de las carreteras, ha ido condicionando el urbanismo, la estructura arquitectónica de este edificio, al extremo de que su última gran reforma se lleva a cabo en 1954, coincidiendo con un siglo de la declaración del dogma de la Inmaculada, y se levanta este pilar monumental a la Virgen de Belén. Tenemos aquí 4 caras. En esta cara frontal, la más importante diríamos, se hace una declaración de intenciones, Ave María. Dios te salve María, 1854-1954. Luego, aquí se recogen los seises,
los 6 hermanos que tenían la obligación de mantener viva la hermandad, las cuentas, la mayordomía, el mantenimiento del santuario, etc. Entre otros, que ahora afortunadamente que hay luz, puedo leeros aquí que están Fidel Corredera, Luis Rosa, José Rodríguez Durán, Guillermo Iglesias, José Angulo, Pascual Ruiz Caro de la Barrera. Os voy a destacar de ahí a 3 personas. Fidel Corredera costeó la campana que está allí. Aquella campana tiene su nombre, la superior. José Rodríguez Durán, colino, fue concejal de Cultura y participó en el desarrollo, en la configuración de este espacio ajardinado, mirador, monumentos, etc. Y el último, Pascual Ruiz Caro de la Barrera, Pascual el de la Virgen. Este hombre fue el que pagó la imagen de la Virgen de Belén en 1937 y se le quedó como, no digo como mote, como apodo simpático, Pascual el de la Virgen. Cuenta la anécdota que un día tuvo que hacer autostop desde Pedro Díaz y cuando los camioneros pasaban no lo cogía, hasta que lo cogió uno y le dijo, hombre, pero por favor, dice, hombre, ¿usted no sabe quién soy yo? Pues no. Dice, yo soy Pascual el de la Virgen, el que pagó la Virgen de Belén. Dice, pues en vez de haber pagado la Virgen, haberte pagado un coche y no hubiese hecho autostop. Y el hombre se quedó un poco extrañado. Pero en fin, Pascual Ruiz Caro de la Barrera fue muy querido, murió en 1959, 60, casi al tiempo que el Rodríguez Colino. Y estos son los 6. Pero ¿quién pagó? Parece ser que el que pagó, el mecenas, fue José Delgado Viro, a devoción de José Delgado Viro. José Delgado Viro, sabéis perfectamente de qué familia es, tenía un montón de hermanos, Francisco Delgado Viro, Eloy, Antonio, son hijos de Antonio Delgado Jiménez, que fue alcalde republicano de Palma del Río, alcalde de un partido de la derecha republicano, y José Delgado Viro es uno de los mecenas. Y en este otro lado, pues tenemos el poder fáctico, el obispo, que viene y bendice el monumento, el obispo Fray Albino, el que era arcipreste y cura párroco, don Carlos Sánchez Centeno, y una curiosidad, el hermano mayor. Hay una alta tradición en Palma que el alcalde de la ciudad suele ser el hermano mayor. Durante el siglo XIX hemos encontrado que ese hermano mayor, pues Rafael Rejano, Manuel Rejano Fernández de Tejada, los Gameros Cívicos, los Calvo de León, son hermanos mayores y alcaldes de Palma del Río. Y este fue el alcalde y hermano mayor Juan Martínez Bravo, un hortelano, don Juan Martínez Bravo, hijo de Emilio Martínez Díaz, el que propietario de las huertas de Pedro Díaz, de la capilla que vimos el otro día y que creó la hermandad del Cristo de la Salud y la Virgen de la Inmaculada. Pues bien, esto se inauguró, todo este diseño, en el 54 y es lo que le ha dado la más viva imagen a nuestro santuario, como referencia de uno de los santuarios andaluces más bonitos que podemos encontrar. Ya he dicho en alguna ocasión que hay un trabajo de antropología sobre santuarios andaluces y la portada de ese libro es el santuario de Belén de Palma del Río. Imaginaros la que podía haber elegido, no voy a citar ninguna devoción, por si puedo ofender a alguien, pero se eligió la hermandad, la Virgen de Belén de Palma del Río. Esa fachada de su ermita quedó plasmada en ese libro. Y desde entonces, pues, ha ido creciendo la devoción y hemos vivido momentos inolvidables, como por ejemplo la creación de la romería, que fue en 1940, que la creó don Carlos Sánchez Centeno, las fiestas patronales, la velá en la Plaza de la Constitución, la coronación recientísima en el 2007, y en fin, un presente y un futuro seguro que tiene la Virgen de Belén, indiscutible. Pero el Cerro de Belén es mucho más, es la referencia comunicativa con Palma, es el lugar de reflexión, pensar que generaciones y generaciones han tenido que pasar por este santuario para coger el tren, para ir a Córdoba, Sevilla, para momentos de felicidad y de tristeza, y siempre han tenido como última o primera mirada el santuario de Belén. Os voy a contar ya una anécdota final que imaginaros la importancia o la referencia histórica de este santuario. En 1927 hubo un trágico accidente de ferrocarril ahí, detrás, en el paso a nivel de la ermita de Belén. En el momento que ocurrió el accidente hubo una confusión,
creían que el tren que había tenido el accidente en Palma, aquel 3 de mayo de 1927, era el tren real, donde iba el rey y toda la familia real con unos invitados especiales, como era el príncipe Jorge de Inglaterra. El tren del rey había pasado unos minutos antes. El que pasó siguiente fue un expreso que venía desde Sevilla, desde Cádiz, hacia Córdoba. Chocó con un mercancía paralizado ahí y hubo varios muertos. El accidente fue apoteósico, ocupó páginas y páginas de la prensa a nivel nacional. Pues bien, la primera referencia y custodia de aquellos heridos y de aquellas personas fue en la ermita de Belén, porque este era el lugar para poder atender, junto con la estación, a tantos heridos y a tantas personas, como lo fue en momentos duros como las pandemias, donde este santuario se tuvo que reconvertir en lazareto, en un hospital para atender a los enfermos, como lo ha sido en tantas ocasiones, siempre atendiendo a la sociedad palmeña. Yo creo que la Hermandad de la Virgen de Belén, nuestro ayuntamiento, nuestra sociedad, tiene un reto muy bonito por delante con el mantenimiento de este lugar tan importante para nuestra historia, y seguro que podemos tener un mejor aprovechamiento, ya no solamente devocional, sino incluso como referencia turística, histórica, cultural, arquitectónica, como hemos podido comprobar. Yo les pido a todos ustedes que transmitan al mundo que tenemos en Palma del Río el santuario más bonito, el de la Virgen de Belén. Muchísimas gracias. Buenas noches.